Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a este espacio donde vamos a dar inicio a la segunda temática de estudio dentro de la investigación operativa, ¿no? La temática en cuestión trata de ver el ámbito de la programación lineal y empieza a encaminar un primer método de solución denominada el método gráfico, ¿no? Entonces, vayamos abordando esta temática en función a las características nuevas que se establece en este estudio. A manera de introducción, podemos tratar de ver que en el mundo empresarial eh, lo que se ve es hacer el uso más eficaz, ¿no?, de los recursos dentro de la entidad, ¿no? Estos recursos, por lo general, pueden incluir, ¿no?, la maquinaria, ¿no?, la mano de obra, puede ser la característica del tiempo, ¿no?, el espacio de almacenamiento u otros, ¿no? Entonces, estos recursos obviamente se utilizan para elaborar productos, ¿no?, dentro de este escenario o bien servicios, ¿no? Es así que la programación lineal dentro de este escenario se va a definir como una técnica de modelado matemático ampliamente utilizada, ¿no? Y obviamente está diseñada para ayudar a los gerentes en la planeación y la toma de decisiones respecto a una situación administrativa que se observe dentro de la entidad, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo la programación lineal empieza a surgir para que vaya engranando con los diferentes métodos de solución. En una segunda sección podemos tratar de ver qué requerimientos, dada una situación administrativa, necesita, ¿no?, la programación lineal. Entonces, en este ámbito, ¿no?, todos los problemas que vamos a tratar en la programación lineal buscan dos cosas, ¿no? O bien maximizar o bien minimizar alguna cantidad. Por lo general, se van tratando de enfatizar en ámbitos de utilidad o bien el costo, ¿no? En algunos escenarios también se va viendo el ingreso dentro de eh, la teoría que se va a tratar de indagar. Entonces, este escenario, ¿no?, de maximizar o minimizar eh, se caracteriza como una función de alcance, ¿no?, que dentro de la programación lineal se la conoce como función objetivo. En este escenario vamos a también ver que la función objetivo, dadas las características del estudio, van a tratar de encarar eh, un contexto entre las variables de decisión, ¿ya? Una segunda propiedad de los problemas que se van a tratar dentro de la programación lineal son el escenario de las limitaciones, ¿no?, o las famosas restricciones funcionales que acotan el grado en que se puede alcanzar el objetivo, ¿no? Vayamos viendo, ¿no?, en una tercera sección cómo realmente se formula un problema de programación lineal. Entonces acá la formulación de un problema de programación lineal obviamente implica, ¿no?, que formulemos el modelo matemático que represente el problema administrativo, ¿no? Por lo tanto, para formular un problema dentro de este contexto es necesario, obviamente, entender la situación administrativa que se enfrenta, ¿no? Una vez que se haya comprendido, hay
se trata de encaminar los siguientes pasos, ¿no? A ver, vamos a tratar de ver el primer paso, que es entender, ¿no? De forma concreta el problema administrativo que se enfrenta, ¿no? Un segundo paso va a consistir, ¿no? En identificar el objetivo y las restricciones de el problema que se está tratando. Un tercer paso tiene que tratarse de definir de forma cuidadosa las variables de decisión. Y un cuarto, vamos a tratar de utilizar las variables de decisión para escribir expresiones matemáticas de la función objetivo y de las restricciones, ¿no? Vamos a etiquetarla como una sección 2.4 y vamos a definir en esta sección eh, el ámbito de qué es la programación lineal, ¿no? Entonces vamos a colocar acá en signos de interrogación, ¿no? ¿Qué es, ¿no? La programación lineal? Una pregunta bien concreta para que no haya ningún vacío, ¿ya? Entonces voy a extractar el- una pequeña definición que tiene el texto de referencia bajo este escenario. Vamos a indicar acá. Según Martínez, ¿no? La define en el siguiente sentido. La programación lineal generalmente habla de una característica continua. Se define, dice, como una metodología que se utiliza en la solución de problemas en los cuales se desea maximizar o minimizar, y ahí viene la parte más destacada, una función lineal de una o más variables, la cual se va a llamar función objetivo, que se encuentra sujeta a ciertas limitaciones que la vamos a tratar de asimilar a las restricciones de la situación administrativa. Y obviamente que se pueden representar como desigualdades o igualdades de funciones lineales de las variables estudiadas, ¿no? Ya matemáticamente. Mm, coma, un problema de programación lineal se la puede, se la puede presentar, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, nos indica que tiene tres acápites. Vamos a tratar de ver esos tres acápites con mucho cuidado. A ver, el primer acápite es el escenario de maximizar o minimizar, ¿no? Entonces, acá voy a utilizar un color resaltante. En este caso, voy a tratar de suponer que se va a maximizar un determinado problema. Maximizar, ¿no? Eh, generalmente se utiliza la letra Z, ¿no? Para definir la función de estudio dentro de un caso general, ¿ya? Entonces, si acá
se estudia, por decir, la utilidad dentro de un caso de estudio, entonces tendré que renombrarla con U, ¿no? Si fuera el costo, entonces se cambiaría por la letra C. Entonces todo depende mucho del contexto de la situación administrativa que se enfrente, ¿no? Entonces, la programación lineal trata de ver funciones lineales. Entonces vamos a tratar de ver acá que la función z, ¿no?, va a definirse de la siguiente manera. Voy a definir una constante c sub 1, ¿ya?, que multiplica a la primera variable de decisión x1, ¿no?, más, ¿no? Podría tener una constante c sub 2, ¿no?, que multiplica a la segunda variable de decisión, que la vamos a denotar con x sub 2, más, ¿no? Y esto eh, puede ir acompañada de una constante c sub 3 por la tercera variable de estudio, ¿no? Hasta ahí, si hacemos un alto, ¿no?, la función objetivo tendría tres variables de decisión, ¿no? Eh, Como tenemos que definir de forma general, esto se tiene que tratar de hacer de la siguiente manera, ¿no? Puntos suspensivos hasta una constante c sub n que multiplica a x sub n, que sería la enésima variable dentro de esta situación que se está planteando. Una vez que se define ya de forma bien clara la función objetivo, tenemos que tratar de analizar las restricciones que acompañan a este problema, ¿ya? Es por eso que en un segundo apartado aparece esta abreviación, ¿no?, SA, ¿no?, que significa sujeto a, ¿no?, restricta a, ¿no? Entonces voy a definir a continuación las restricciones que puede tener eh, un determinado problema de programación lineal. Bueno, las restricciones irían en el siguiente escenario. Acá yo voy a tener un primer coeficiente de coordenadas 1, 1, ¿no?, que va a multiplicar, ¿no?, a la primera variable que se está estudiando, ¿no?, más, ¿no?, tendría un segundo coeficiente de coordenadas 1, 2, ¿no?, que multiplicaría, acá un momentito, vamos a aclarar bien, 1, 2, que multiplicaría a la segunda variable de decisión, más voy a definir un tercer coeficiente de coordenadas 1, 3, que multiplica a la tercera variable de decisión, más puntos suspensivos, ¿no? Esto tiene que ir, según el caso de estudio, hasta un coeficiente 1n, que multiplica a la enésima variable de decisión. Y como indica, ¿no?, la definición que se acaba de leer, estas restricciones o bien son ecuaciones o bien son desigualdades, ¿ya? Entonces, yo voy a definir una desigualdad del tipo menor o igual que, para este caso. Acá puede darse el caso de que sea mayor o igual que, o bien igual a algo, ¿no? Entonces, para igualar, voy a utilizar este coeficiente b sub 1 dentro de las limitaciones del problema que se presente.
Ahí tendríamos una primera restricción dentro de este escenario, ¿no? Una vez aclarada la primera restricción, debemos seguir, ¿no? Viendo si se presentan otras restricciones dentro del problema. Por lo general, hay más de una restricción. Una segunda restricción, entonces, en este escenario tendría que ser de la siguiente manera, ¿no? Un coeficiente de coordenadas a sub 2, 1 que multiplica a x sub 1, ¿no? A la primera variable de decisión, más, ¿no? Acá tendríamos otro coeficiente de coordenadas 2, 2 que multiplica a la segunda variable de decisión, más, ¿no? Acá tendríamos una, un coeficiente de coordenadas 2, 3 que multiplica a la tercera variable de decisión, más puntos suspensivos, más. Tendríamos acá el coeficiente 2n que multiplica a la enésima variable de decisión. Entonces, dentro de este escenario, también pueden declararse o bien una ecuación o bien una desigualdad del tipo menor o mayor igual que. Voy a tratar de definir por ahora las desigualdades todas en menores o iguales que, ¿no? Y acá va a ser menor o igual que a un valor b sub 2, ¿no? Entonces, esta historia se puede ir redactando hasta las restricciones que el problema contenga, ¿no? Entonces, voy a decir acá puntos suspensivos para cada una de las variables definidas y de los coeficientes que se están tratando en el segundo lado, ¿no? Supongamos, ¿no? Que una restricción emésima, ¿no? Voy a decir, puede haber un coeficiente de coordenadas M1 que multiplica a X1, ¿no? Más, ¿no? Vamos a colocar más otro coeficiente de coordenadas M2 que multiplica a la segunda variable de decisión, más, ¿no? Acá tendríamos un coeficiente de coordenadas M3 que multiplica a la tercera variable de decisión y así sucesivamente, ¿no? Los sumandos pueden llegar hasta el coeficiente de coordenadas Mn que multiplica a la enésima variable de decisión. Y esta va a ser menor o igual que el coeficiente o, o el valor numérico b sub m. Entonces, si ustedes ven, esta parte de las restricciones es casi parecida a la que ustedes han definido en el álgebra lineal para el caso de la resolución de un sistema de n incógnitas con m ecuaciones en ese caso, ¿no? Pero en este caso se está tratando de ver otro escenario que es muy distinto a ese hecho. Bueno, sigamos. Acá entonces una tercera parte tiene que ver con un tipo particular de restricciones finales. Eh, Como las situaciones administrativas, según los casos de estudio que se van a tratar,
Siempre, ¿no? Se tratan de encarar que las variables de decisión, que en este caso va a ser x sub 1, tienen que ser eh, positivas o cero, ¿no? Entonces acá van a decir x1 mayor o igual a cero, coma, la segunda variable de decisión también tiene que ser positiva o cero, ¿no? Entonces también se define en ese espacio, ¿no? La tercera variable de decisión, lo propio, ¿no? Positiva o cero. Y esto se puede ir definiendo para las n variables de decisión, es decir, que xn también tiene que ser mayor o igual a cero. Dentro de este contexto hay que tratar de destacar varias cosas. Un modelo dentro de un problema de programación lineal tiene esta forma, ¿ya? Vamos a ver que este modelo tiene tres partes, ¿no? Esta primera línea, donde se trata de encarar la función de estudio, eh, vamos a tratarla de entender como la función objetivo, ¿no? Algunos textos utilizan esa abreviación, ¿no? La función objetivo. La otra parte son estas restricciones, ¿no? Que las vamos a construir con mucho cuidado. Restricciones funcionales, ¿ya? Y esta última línea se la conoce como eh, las restricciones o condiciones de no negatividad. Entonces la vamos a abreviar ahí al ladito también, algo así para que se entienda mejor, ¿no? Entonces tenemos esas tres partes dentro de el modelo que va a plasmar la programación lineal. Tenemos que definir la función objetivo, tenemos que cuidadosamente escribir las restricciones funcionales, ¿no? Y no olvidarnos de también definir las condiciones de no negatividad de las variables de estudio. Bueno, continuemos con una cuarta sección, ¿no? Que tiene que ver ya con el método, ¿no? Vamos a definir acá 2.4, eh, método gráfico. De solución, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere dar solución a un problema de programación lineal, ¿no? Eh, tiene que encarar mediante un método, ¿ya? Entonces vamos a eh, dar eh, los escenarios que tiene que eh, tener para resolverse mediante este método. Entonces, ¿qué necesitamos para el método gráfico, ¿no? Eh, la situación administrativa, vamos a decir acá, o directamente, ¿no? El problema de programación lineal, el famoso PPL, ¿no? Eh,
debe analizar, ¿no ve? Debe analizar eh, dos variables de decisión. Exactamente, entonces vamos a colocar exactamente dos variables de decisión. ¿Sí? Ese es el requisito más importante dentro de el método, ¿no? Cuando tengamos entonces una situación administrativa eh, y la leamos, y si vemos que el problema tiene definidas dos variables de decisión, entonces podemos resolverla utilizando este método. El método gráfico, ¿no? Tiene algunos prerequisitos para también alcanzar la solución. Un prerequisito básico es que se tiene que tener el modelo matemático dentro del contexto de la programación lineal. Una vez, ¿no? Se tenga el modelo, se empiezan a analizar de forma gráfica las restricciones eh, dentro del problema que se está tratando, ¿no? Posteriormente, se va a definir la región factible para ver qué espacio se está tratando de analizar. Y finalmente se tiene que encontrar la solución óptima al problema que se está analizando. Vamos a tratar de recordar, ¿no? Cómo realmente eran las gráficas en dos variables de estudio. A ver, vayamos anotando entonces acá una pequeña remarca. Bueno, a ver, acá vamos a tratar de ver en una primera parte. A ver, vayamos graficando una rectita. Vamos a decir acá, graficar, graficar mm, la recta. A ver, una recta, una ecuación de recta. Podría ser, a ver, 3 veces x más 5 veces y igual a, podría ser a 120. Ya, entonces, si yo quiero graficar esta rectita, conocemos, ¿no? Los procedimientos que en la asignatura del cálculo empresarial o bien en la asignatura del álgebra lineal eh, se han declarado como pasos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Eh, obviamente, podríamos en un primer paso definir la tabla de valores, ¿ya? Entonces, yo voy a definir en este contexto dicha tabla, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá, eh, a ver.
Voy a colocar un primer paso, sería el diseño de la tabla de valores. Tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores, no? Una tabla de valores no es nada más que un arreglo rectangular donde en la primera columna contiene los valores de X y en la segunda, en función de la ecuación, se tratan de calcular los valores de Y. Acá definían obviamente la variable X y acá la variable Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá se daban valores, ¿no? Por ejemplo, a ver, podría decir, ¿qué pasa cuando X es cero? ¿No? Si X es cero, acá reemplazamos, sería 3 por cero, ¿no? 3 por cero, eso es cero. Y solamente te vas a quedar con 5y igual a 120, ¿no? Entonces, si uno calcula 120 dividido entre 5, eso es 24, ¿no? Entonces, acá tendría 24, ¿no? Su par en realidad, ¿no? Ahora si definimos por decir es 5 por decir, ¿no? Si X fuera 5, ¿no? Entonces tendríamos acá eh, que sustituir ese valor. 3 por 5 sería 15. Ese 15 va a ir al otro lado a restar, ¿no? Entonces tendríamos 120 menos 15, que nos va a dar 105, y lo tendría que dividir entre 5, ¿no? Entonces nos va a dar acá 21. A ver, si fuera X igual a 10, tendríamos acá 3 por 10 sería 30. Ese 30 pasa al otro lado con menos 30. 120 menos 30 es 90. Entonces, 5y igual a 90. Tendría que despejar la y. Entonces tendríamos ahí, a ver, 90 dividido entre 5. Eso es 18. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, listo. Ok. Bueno, eh, pero en IO no vamos a tener que hacer eh, la valoración de esta característica, ¿ya? En IO es un poco mucho más sencillo, ¿ya? Yo utilizo este arreglo, ¿ya? Y vamos a tratarla de definir de la siguiente manera. A ver, acá voy a definir otra T, ¿no? Que va a ser más pequeñita. Y lo que hago es, obviamente en esta primera columna eh, está la variable X y en esta obviamente está su par, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es colocar ceros, ¿no? Tanto en X como en Y. Ya, ahí, ¿no? Estoy colocando 0 en X y 0 en Y. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de ver? A ver, ahí. Estaríamos diciendo si X es 0. Entonces, si reemplazamos acá, obviamente nos va a salir esta línea. 3 por 0 más, estaríamos ahí, 5y igual a 120. En la mente eso es lo que tiene que pasar, ¿no? 3 por 0 es 0, más 5 veces y.
Voy a tratarlo de hacer un poquito más grande. Se nos fue el cero, ¿no? Acá sería cero más 5y igual a 120. Ya, entonces acá lo que nos va a quedar solamente es 5y igual a 120. Entonces el y va a ser igual a la división de 120 dividido entre 5. Y 120 entre 5 les va a salir 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale 24? Sí, ingeniero. Ok. Ahora al revés. Ya al revés. Esta vez y es cero. Por si acaso esta columna y es igual a cero. Como y es igual a cero, yo quiero saber cuánto vale su x. Entonces podemos definir también de forma análoga. ¿Ya? Entonces acá yo tendría, sustituyo en la ecuación, sería 3 por x, 3 por x, más 5 veces y, pero mi y es cero. Entonces tendría ahí que multiplicar por cero y todo ello se va a igualar, ¿no? Se iguala a 120. Entonces acá 5 por cero es cero, ¿no? Entonces estaríamos con esa acumulación de 3x más cero igual a 120. Entonces acá solamente va a salir 3x igual a 120. Entonces despejamos x, ¿no? Será pues igual a 120 dividido entre 3, ¿no? Entonces 120 entre 3 va a dar 40. ¿Estamos bien? Sí, sí, Lice. Ok. Bueno, una vez realizada ya la tablita con dos datos nada más, ¿no? Entonces podemos ya trazar la recta definida en este caso. A ver, por acá vamos a tratarla de ver. Eh, este primer par, ¿no? Es de coordenadas 0,24, ¿no? La podríamos llevar al plano cartesiano y definir la recta, ¿no? Entonces vayamos viendo. Primero hay que escalar, ¿no? Los valores son 0,24 y 40, 0. A ver, vayamos viendo. Este de acá, dos cuadraditos en mi pizarra va a ser 10 unidades, ¿no? Esto será 20, 30 y así sucesivamente, ¿no? Acá en el eje X también, ¿no? Podemos definir 10, 20, 30. Necesito definir hasta 40 por si acaso. 40 y una más si quieres, ¿no? 50. Recuerde muy bien que el eje donde se grafica este de acá se denota con la letra X y se llama el eje de las abscisas, ¿no? Y acá el eje de forma vertical se denota con Y y obviamente denota el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces acá vamos a decir graficando la recta, ¿no? Graficando la recta, coma, tenemos. Entonces, ¿por qué realmente en IO se descarta varios valores, no? Porque una recta generalmente se necesita dos puntos para, obviamente, diseñarlas correctamente. Entonces, esos dos puntos tenemos que calcularlo eh, con mucho cuidado.
A ver, encararemos el primer punto. El primer punto, si acá ustedes aprecian, la voy a definir con la letra A y es de coordenadas 0,24. Tengo que buscar x igual a 0 y su y igual a 24. Entonces acá está x igual a 0 y su altura es 24. 10, 20, entonces estará, hasta aquí sería 25, entonces 24 sería este punto. Este es el punto A, ¿ya? De coordenadas 0,24. Es fácil, los puntos que siempre se va a dar de esta manera van a estar en el eje eh, definido en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, este primer punto, cuando x es 0, obviamente va a estar en el eje y, ¿no? Vayamos al otro punto. El otro punto, si ustedes ven, la vamos a renombrar con B y es de coordenadas 40,0, ¿no? Entonces busco x igual a 40, 10, 20, 30, 40, está acá, y su altura es 0, entonces no tiene altura, entonces ahí estaría el punto B de coordenadas 40,0. Entonces, una vez declaradas los dos puntos, solamente a mí mm, me toca agarrar la regla y trazar la recta, ¿no? Entonces yo voy a trazar de la siguiente manera. Ahí está, ¿no? Una rectita que la vamos a enfatizar con algún color, ¿no? A ver, un color rojo y listo, ¿no? Entonces, así se grafica una recta dada solamente la ecuación, ¿no? Acá, por si acaso, no estoy despejando la variable y, ¿no ve? Para graficarla, sino eh, estoy sustituyendo los valores considerados para que se obtengan los respectivos valores. Acá puedo anotar, si quieren, que el y salía igual a 24, ¿no? Y acá el x salía igual a 40. Estamos bien, se ha entendido por lo menos cómo realmente va a ser el método para graficar una recta en este escenario. Confírmeme. Sí, Bueno, excelente. Un segundo caso de análisis. Vamos a decir acá el problemita número 2. Quiero graficar, ¿no? Graficar una desigualdad. A ver, graficar la desigualdad. A ver, siguiente, una desigualdad de esta forma. A ver, la vamos a declarar como 2x menos 3 veces, no, que sea menos 7 veces y menor o igual mm, a 140. ¿No? Entonces, ahora vamos a tratar de ver cómo realmente es la gráfica cuando la desigualdad es lineal y tiene dos variables de decisión. Ya entonces hay algunos pasitos, ¿no? Vamos a decir paso uno, acá, paso uno. Eh,
tenemos que graficar la ecuación. Bien, vamos a decir graficar la desigualdad como si fuera ecuación. Bien. En realidad, borro el símbolo de la desigualdad y solamente considero la igualdad. En este caso sería 2 veces x, ¿no? Menos, ¿no? 7 veces y igual a 140. Esa sería la traducción que nace de esta desigualdad si fuera como ecuación. ¿Ya? Ahora, como ya también conocemos, voy a tratar de ya ver esta estructura que habíamos definido en el anterior caso para la gráfica de una ecuación. Vamos a copiarla y vamos a modificarla ahí, ¿no? Directamente voy a colocar tabla de valores. Y voy a borrar los valores que no pertenecen por ahora, ¿no? Entonces, ahora recordemos cómo hicimos, ¿no? Acá, yo tengo 2x menos 7 veces y igual a 140. Entonces, suponemos 0 tanto en x como en y en esta tablita, ¿no? Entonces, vamos a decir ahí, voy a hacerlo también con el detalle respectivo, si x, ¿no? Aquí vamos a hacer unas operaciones auxiliares. Entonces tendríamos, a ver, ahí la siguiente teoría, ¿no? Si x es igual a 0, ¿no? X es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, lo que tenemos sería 2 por 0, ahí por 0, más, perdón, no es más, es menos 7 veces y. Un momentito. 7 veces y igual a 140. 2 por 0, 0, menos 7y igual a 140. Entonces te va a quedar menos 7 veces y igual a 140. De ahí despejo, ¿no? Que y es igual a 140 dividido entre menos 7. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuánto nos da? Por favor, me dictan. 20, ingeniero. Muy bien. El signo, pero primero, ¿no? Más entre menos, menos 20, ¿no? Ese valorcito viene acá, menos 20. ¿Ya? Ahora, cuidado que estén pensando, ¿no? Que siempre tiene que salir todo positivo, ¿no? Si sale negativo no hay ningún problema, porque estamos dando un determinado valor. Bueno, ahora vamos a suponer que y es igual a 0, ¿no? Es para este caso, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí. Vamos a tener 2 veces x menos 7 veces y, pero mi y esta vez vale 0. Entonces va a ser 7 por 0 igual, ahí tendríamos igual a 140. Entonces vamos a tener ahí menos 7 por 0 es 0. Y podemos si quieren enfatizar. Esto es 0. Acá también era 0, por si acaso. Entonces tendríamos solamente 2x menos 0, eso va a dar 2x. Tendríamos ahí 2 veces x igual a 140. ¿No? Despejamos x, ¿no? Despejamos x, va a ser igual a la división de 140 dividido entre 20, ¿no? De donde x
nos va a salir. ¿Estamos de acuerdo que sale 70? Sí. No, no. Dice el de arriba le has puesto 20. Solo es 2. Entonces acá estamos dividido entre 2. Ahora sí es 70. Eso viene acá. Listo, ¿no? Entonces, ese es el primer pasito, ¿ya? Cuando tenemos una desigualdad, entonces tenemos que graficar como si fuera ecuación. Así la gráfica es, ¿no? Coma, la gráfica es dos puntos, ¿no? Y vayamos viendo cómo acomodamos la gráfica. Entonces tenemos que ubicar este primer punto, ¿no? Vamos a definirlo por A si quieren, ¿no? A ver. El primer punto, obviamente, es de coordenadas para x0 y para y-20. Entonces podríamos hacer a un cuadradito 10 unidades y tener, a ver, si hago eso, tendríamos acá, voy a colocar, esta sería -10, este sería -20, -20, ¿no? Ya entonces acá tendríamos el primer puntito, este de ahí, ¿no? Ese sería el punto A, voy a llamarlo de coordenadas 0, -20. Para el otro puntito, x vale 70 y y vale 0. ¿Ya? Entonces busco 70. Este va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Entonces tengo ahí el puntito, lo vamos a hacer con naranja. Este puntito sería el punto B de coordenadas 70, comita 0. ¿Ya? Ahora trazo la recta, ¿no? Lo vamos a hacer con, a ver, por acá. La recta que pasa por los dos puntos. Ahí, ¿no? Listo. ¿Está correcta la recta? A ver, indíqueme por ahí. Sí, listo. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. Listo. Ya. Ahora viene el paso 2. El paso 2 es graficar la desviación de la desigualdad. Entonces vamos a decir acá paso 2, gráfica de la desigualdad. Gráfica de la desigualdad. Entonces tenemos que graficar esta ahora, ¿no? 2 veces x menos 7 veces y igual, no es igual, sino es menor o igual a 140, ¿no? Ya, entonces, si ustedes observan, ¿no? Eh, Cuando se grafica la recta, pareciera que hubiese dos regiones, ¿no? Una que sería esta y la otra que sería esta, ¿no? Parte en dos pedazos, en pocas palabras, esta recta de color rojo a las regiones que se observan. Una de ellas tiene que ser, ¿ya? La región de estudio. Entonces, acá
vamos a ver cuál de las regiones es, ¿no? Entonces vamos a seleccionar un punto. Seleccionamos, ¿no ve? Un punto, ¿no ve? Eh, de una región. ¿Cuál punto, a ver, ustedes desearían? A ver, yo voy a escoger este punto de acá. A ver, lo vamos a enfatizar con rojo. A ver, esta recta, acá puedo indicarme este punto, digamos, este de acá. ¿Qué punto será? Si vemos con la escala que hemos definido, un punto P lo voy a llamar. Tiene coordenadas en x10 y en y obviamente será pues 20, ¿no? Apreciando la escala. ¿Ya? Entonces, este puntito se va a encargar de definir si este va a ser la región que voy a colorear o bien el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, por decir, el punto P. A ver, P de coordenadas 10,20. Entonces, analizamos con este punto. A ver qué tenemos ahí. Reemplazamos en la desigualdad. Sería 2, ahí vamos a tener 2 por x. X vale 10 ahí. Menos 7 veces y, pero mi y vale 20. Todo ello tiene que ser menor o igual que 140. Veamos si eso se cumple. A ver, acá 2 por 10, eso es 20, menos 7 por 20, eso es 140. ¿Estamos bien? 140. Igual, menor o igual que 140. Estamos bien ahí. Ahora acá tendríamos 20 menos 140, eso es menos 120 aquí a este lado, menor o igual a 140. Entonces, estamos acá indicando de que el valor menos 120 será menor o igual que 140 y la respuesta es sí. O sea, es verdadera, ¿no? Esa proposición es verdadera. Entonces, este lado es el que hay que colorear para la desigualdad, ¿ya? Hay que pintarla en realidad. Y esa sería la gráfica correspondiente a la desigualdad. Ahora, supongamos que tal vez no hemos escogido ese punto y alguien escogió un punto por acá. A ver, voy a tomar otro puntito. A ver, ¿qué les parece este otro punto de acá? Un punto Q lo voy a llamar. Q de coordenadas. Si ustedes ven, X es 50 y su Y es menos 40. Digamos que alguien tomó ese punto, ¿no? Entonces voy a verificar con Q. ¿Ya? Q es de coordenadas 50 menos 40. ¿Ya? Entonces tendríamos que sustituir en la desigualdad. Sería 2 por X, pero mi X vale 50. Ahí 50 menos 7 por X, pero mi X, perdón, mi Y vale menos 40. Entonces todo ello tendría que ser menor o igual a 140. Sigamos. Entonces 2 por 50, eso es 100. Acá menos 7 por menos 40 es positivo. 7 por 40 es 280, menor o igual que a 140. Ahora acá tendríamos 380, menor o igual que a 140. Entonces, 380 es menor que 140, eso es falso. ¿Ya? Entonces, este lado es falso, entonces hay que tomar
por el lado opuesto, ¿no ves? Si esto es falso, obviamente el otro lado es verdadero. Una vez que se ha definido ello, se colorea, ya, se colorea la región que se ha escogido. A ver, ojalá que tenga un color acá para colorear. A ver, rosa. Tendría que colorear todo esto. A ver, no sé si está coloreando. Toda esa región, ¿no? En realidad es infinita el coloreado, ¿no? Estoy empezando a colorear, ¿no? Un pedazo nada más de la región. Entonces, todo ese coloreado corresponde a la desigualdad dentro de este desarrollo.